Buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarles el día de hoy. Espero todos estén bien en casa. Compañero, buenas noches. Espero pues todos estemos bien en casa y hay que seguirnos cuidando nada más. Hoy vamos a avanzar un poquito ya con los recursos educativos didácticos, los famosos REDs, y vamos a, igual empezamos una partecita teórica para hacer una parte de práctica. Básicamente son recursos ya existentes que vamos a aprender a reutilizarlos durante toda la semana. A la siguiente crearemos nuestro EVA. Si vamos avanzando dentro de lo previsto, ¿no? La recomendación de apagar sus cámaras, sus micrófonos para mejorar la conectividad y darles la bienvenida a los compañeros nuevos. No les conozco aún, pero bienvenidos. Hay que ponernos de acuerdo cómo trabajar el tema de la recuperación de las actividades pendientes. Me voy a permitir entonces de igual manera apagar la cámara. No se le escucha nada, no sé si es el problema de mi dispositivo o es hora de todos. ¿No me escuchan, compañeros? Se escucha muy bien. De pronto le puede poner que el audio sea de su computador. Debe ser. Sí me escuchan los demás. Bueno, voy a compartir la pantalla. En primera, enseñarles el material didáctico que sería nuestra aula virtual de hoy. Está hecho una vincha, una pestaña, se llama Recursos Educativos Didácticos. Tenemos el material del curso que vamos a trabajar hoy. Noten ustedes que está aquí mal escrito, de paso le igualamos. Bueno, está un material de lectura de rebote que serviría para un refuerzo, los que quieren profundizar un poco más en lo que se va a trabajar el día de hoy. Está una parte de construcción que es una tarea muy pequeña, muy simple, ya lo explicaremos al final. Y como siempre, un quiz de 2 preguntitas para comprobar que vamos comprendiendo, asimilando bien los contenidos de la clase de hoy, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar. Existen muchas definiciones, no hay ninguna aceptada mundialmente, por cuanto y tanto son conceptos, definiciones que están en su etapa de construcción, ¿no es cierto? Entonces, hasta que no se defina una definición concreta, pues estamos utilizando las que más se ajusten a nuestra realidad. Básicamente, los recursos educativos digitales vamos a comprenderles como todos los objetos digitales que existen por medios electrónicos, tanto en internet como en PC, ¿no es cierto? Como escritorio, digámoslo así, que tienen la finalidad justamente de cumplir algún logro o algún objetivo de aprendizaje. Y su diseño, sus contenidos, su estructura, de alguna forma responde a las características didácticas que requerimos para un proceso de aprendizaje adecuado. Tenemos un gráfico bastante interesante, no lo he hecho yo, está en la web, son recursos comunes que se pueden utilizar, pero que nos permiten entender una organización de estos recursos educativos digitales. Entonces lo organizamos en 4 grupos. Recursos que nos sirven para entorno de trabajo. Básicamente el Office 365 no es nada más que el Office que tenemos de escritorio, pero con una versión adaptada a la web. Esto permite, ¿no es cierto?, tener documentos colaborativos que se pueden construir al mismo tiempo, ¿no es cierto?, entre varios participantes. Pienso que todos nosotros hemos utilizado el Google Drive y sus recursos también, un documento de Word, de PowerPoint, que se pueda editar al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tenemos el Zoho, el Edmodo, recursos, lo vamos a ir viendo, uno de cada uno, pero lo vamos a ver, ¿no? Que permiten
generar un trabajo colaborativo por medio de la red, ¿no? Tenemos los recursos para organizar el trabajo. Los que han manejado Office 3.5 conocen, existe un calendario. Los que no, pues existen el Workflow, por ejemplo, que de alguna forma son recursos de igual manera compartidos. ¿Algún compañero se le activó el micrófono? Gracias. Gracias. Que son recursos que nos permiten disponer de algún trabajo organizado, ¿no es cierto? Igual en la red. El mismo Teams, por ejemplo, que estamos utilizando en este momento, nos permite también compartir archivos, calendarizar tareas, organizar información. Tenemos también las herramientas para compartir archivos. Google Drive, el más utilizado, Dropbox también, son gratuitas. También hay versiones de pago con mayores beneficios, pero básicamente nos permiten compartir archivos pesados que no se podrían compartir por correo electrónico o por otro medio tradicional. Y sobre todo tienen el carácter de colaborativo, es decir, compartimos una carpeta y todos pueden trabajar y compartir archivos sobre esa carpeta. Lo propio es el Teams también, ¿no es cierto? Esta herramienta también permite que todos los que tengamos un permiso de acceso poder compartir información. Y tenemos recursos para comunicación. El Blogger, por ejemplo, ese lo vamos a trabajar, es rapidísimo, 3.3 pasos y ya tenemos un blog para poder compartir información con el mundo, como un sitio web también. WordPress, por ejemplo, para crear los sitios, para poder visualizar información. Bueno, y aquí entran todas las herramientas que nosotros tengamos para visualizar información. Mismo YouTube, y bueno, todos los demás recursos web 2.0 que vamos a ver el día de hoy. Ahí tenemos unos ejemplos de lo que podríamos utilizar. Pero de alguna forma este aprendizaje colaborativo entonces lo podríamos organizar o distribuir o caracterizar en estos 4 grandes grupos. ¿Cuáles utilizar? Yo recuerdo el video que vimos la clase anterior conmigo. Nadie, en ningún libro, ningún autor le va a decir cuándo utilizar cada uno de ellos. Lo que nos dicen es cuáles son las funciones. Cómo nosotros aplicarlo en la operativización de nuestra aula, en la operativización de nuestra planificación curricular, es decisión del usuario, de nosotros, los profesores. Porque para la misma función podemos hacer podemos utilizar cualquier recurso que pueda hacer la misma función. Por ejemplo, si yo quiero compartir un video, puedo compartir el enlace de YouTube, un video en YouTube, o puedo compartir un archivo, el video como tal, por Google Drive, o puedo compartir el archivo por el chat del Teams que estamos utilizando en este momento, o puedo subirlo a un sitio web para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, aunque tienen funciones que pueden darnos el mismo efecto desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, somos nosotros los docentes quienes vamos a decidir cuándo utilizarlo. Nosotros lo que haríamos es dar una guía didáctica de qué es lo que funciona mejor de acuerdo a unas ciertas buenas prácticas, pero ¿quién lo decide qué herramienta y qué recurso utilizar? Pues somos nosotros, ¿no? Nadie le puede decir esto está mal, no está bien ocupado, porque aunque no sea eficiente, puede cumplir el objetivo, ¿sí? Entonces, en lo que tenemos que trabajar en esta unidad es en definir una plataforma educativa. En este curso, la institución nos ha pedido trabajar con Moodle por la facilidad de acceso que se tiene a esta plataforma y porque es una de las más utilizadas a nivel de todo el país. Existen otras que lo vamos a analizar, pero la que vamos a profundizar es con la herramienta Moodle, ¿no? Vamos a utilizar la metodología PASIE-ADIE, que es la metodología también más utilizada en Ecuador. No significa que si ustedes en su institución educativa tienen otra metodología, no se pueda aplicar, por supuesto.
lo podemos aplicar. Aquí el objetivo no es encerrarnos en un mecanismo, en una metodología, sino más bien el usar los recursos digitales. Por supuesto, deberíamos conocer cuál es la metodología que utilizan en sus instituciones para poder organizarlos de la mejor forma, siempre pensando en un Moodle, ¿no? Porque ahí vamos ya se enfocó este diplomado. Y finalmente vamos a construir nuestro EVA, nuestro entorno virtual de aprendizaje, con todos los parámetros que se están manejando como estándar a nivel del país. Es decir, recursos, actividades. Como ustedes ven en nuestra aula virtual, siempre tenemos organizado con PASI, ¿no es cierto? Una parte de exposición, una parte de rebote, una parte de construcción, de comprobación, es decir, siempre vamos a tener una estructura, que la recomendación siempre va a ser que todos los profesores de una misma aula, de una misma institución, utilicen algún estándar para que el estudiante tenga facilidad de acceso y no se confunda. Pero bueno, entonces dentro de las plataformas educativas... Aquí no puedes rayar, aquí asiento, para que rayes. Sí, un micrófono, ya, compañero. Ahí. Voy a pasarte. Ya. Compañero Henry, no lo escuchamos bien, de pronto era una pregunta o se le activó nomás el micrófono. Creo que se le activó nada más, ¿no? Bueno, entonces dentro de lo que denominamos una plataforma educativa, en este caso virtual, entendemos que es un sitio web, un lugar en donde nosotros podemos concentrar todos los recursos educativos, todos los recursos didácticos, digitales, que se puedan trabajar para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje y operativizar ese trabajo, ¿no? En un curso anterior alguien me decía, profesor, yo soy de educación inicial y ellos no saben leer, ¿cómo puedo subir un documento? Otros compañeros decían, yo trabajo en una parte rural, posiblemente no podría subir un video. Es subjetivo porque igual en la forma presencial, los estudiantes de primero de básica o de inicial no saben leer, sin embargo tenemos un sílabo, tenemos un libro de texto, tenemos un libro guía, porque claro, nos ayudan los papás, nos ayudan los profesores y nos sirve para una evaluación de la calidad de contenidos. Así es que igual lo debemos poner. Ahora, que los estudiantes lo puedan aprovechar al máximo o que tengan la facilidad de acceso y de entendimiento ya es otro aspecto. Para cubrir esas necesidades, pues se tiene que utilizar una variedad de contenidos. Me explico, en educación inicial, por ejemplo, yo voy a tener un texto en donde esté, no sé, se me ocurre, solo por poner una idea, el alfabeto, pero también voy a tener un video en donde se vean las letras, voy a tener algún juego lúdico en donde se puede escoger figuras y completar, ¿no es cierto?, esa información. Si es que yo trabajo en lugares en donde la conexión es complicada y no puedo poner mucha imagen, mucho video, pues ahí tendré que trabajar en ordenadores gráficos o en texto mismo, pero verificando su contenido para que sea lo más efectivo posible. Para las famosas adaptaciones curriculares, por ejemplo, podemos tener en el mismo entorno varios grupos de estudiantes, de tal suerte que nos facilita también este proceso. Y de igual manera, pues, podríamos nosotros sin ningún problema organizar y estructurar versiones y procesos diferentes de acuerdo a cada una de estas adaptaciones. Eso es solo cuestión de organizar nuestra aula y hacer grupos de participantes que requieran uno u otro contenido diferente. Entonces lo llamamos los modelos LCMS, el 1, que es un sistema de administración de contenidos de aprendizaje, que es general. Este nos sirve para todo lo que vamos a trabajar dentro de una educación, de una plataforma educativa virtual. Y tenemos los más específicos, que es LMS, el sistema de administración de aprendizaje.
ya no solo contenidos, sino todos los procedimientos, es decir, vamos a poder poner actividades, evaluaciones, etcétera. Y esto tiene una traducción en nuestro cargo que sería EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. No son más que aplicaciones realizadas con el único objetivo de operativizar nuestro proceso de ciencia aprendizaje, de alguna forma utilizando o aplicando lo que tenemos, lo hemos hecho de manera presencial. Dentro de ellos, entonces, hay un sinnúmero de plataformas educativas. Tal vez ustedes conozcan algunos de ellos. En el material les he puesto, si ustedes se fijan, están subrayados, quiere decir que son enlaces, ¿no es cierto?, a los sitios de cada uno de ellos. Obviamente no vamos a poder analizarlos todos, pero están los enlaces para que ustedes en casa lo puedan verificar y si es que es el caso también utilizarlo, ¿no? Como les decía, no es obligatorio que se utilice Moodle. Para el curso de hoy sí lo vamos a hacer, pero en su unidad educativa ya depende de la institución qué plataforma lo utilicen. Solo para poner un ejemplo voy a dar un clic. A ver, vamos a Classroom. Esta plataforma era muy utilizada un tiempo atrás. Aquí hay una versión de prueba. No tenemos que registrarnos ni pagar. Simplemente lo vamos a... Aquí hay una, ¿no?, demostración. ¿Cómo funciona? Entonces, los que han usado Moodle o los que han usado otras plataformas, es bastante similar, ¿no? Tenemos, miren, un espacio en donde va la información y podemos poner actividades escritas, ¿no? O videos, imágenes. Entonces tiene una interfaz bastante similar a lo que conocemos como tal, ¿no? Y tenemos justamente opciones que nos indicarían cómo ir incluyendo las herramientas, pero bueno, no vamos a utilizar esta sino el Moodle, pero les indico, entonces están los enlaces de todos y cada uno de ellos. Schoology, por ejemplo, es bastante utilizado para escuelas, pero el ministerio igual trabaja con Moodle, entonces todos estamos enfocándonos para allá. Tenemos Edmodo, por ejemplo, el Udemy, el famoso Moodle, el Mahara, bastante útil para procesos de investigación, consultas, ¿no es cierto? Aquí hay una biblioteca bastante interesante de recursos bibliográficos. El Docebo, bueno. Entonces, la recomendación que le vayamos dando aquí un clic en cada uno de ellos y veamos si alguno de ellos nos puede servir. De hecho, se puede trabajar en más de uno, ¿no? Por ejemplo, con el Classroom, básicamente podemos publicar información, pero no podemos calificar si no tenemos una versión pagada. No podemos evaluar si no tenemos una versión completa. En cambio, en el Moodle es gratis y tenemos todos los recursos y actividades que se pueden manejar. Por eso tal vez es el éxito que tiene esta plataforma, ¿no? De todas formas, se pueden combinar. Es decir, entrego información por medio del Mahara, por ejemplo, para investigaciones, consultas, trabajos de revisión bibliográfica. Existe ahí una biblioteca gratuita bastante completa. Y puedo poner las actividades en el Moodle para poder evaluar y que todo sea virtual. Y tenemos aquí un listado, ¿no? Existirán miles, millones de plataformas que existen, pero bueno, somos un tema de tendencia, ¿no es cierto? Porque queremos ser estándares, queremos que todos manejen el mismo recurso. Tal vez por eso, por ejemplo, la mayoría prefiere utilizar Windows en vez de Linux, por ejemplo, porque se trata de lograr un estándar para que se pueda compartir información y sean compatibles, ¿no es cierto? Para que se pueda estandarizar el proceso, que es también un parámetro didáctico importante para que los estudiantes no se confundan. Bueno, tenemos Dokios, bastante conocido también, Eduteca, por ejemplo, una biblioteca bastante completa también.
pero con contenidos del país en donde se ha desarrollado. Pero bastante completo, bastante interesante para poder cumplir con esos objetivos. Y existen lugares específicos, por ejemplo, para los que les gusta matemáticas o tienen una asignatura de matemáticas, física, estadística, existe un sistema en línea que se llama WebAssign. Aquí está el link, ¿no es cierto? Solo le dan un clic en la palabra y van a... Los que están siguiendo estas diapositivas pueden entrarlo y probarlo sin problema, ¿no? Que es bastante personalizable, es decir, nos permite ajustar a nuestra necesidad. Si queremos trabajar sobre negocios, ciencias sociales, biología, existe el MINTAP. Para química específico, que hay bastantes recursos audiovisuales, multimedias, el OWL, y para lo que es la parte de contabilidad del CENAU. Son plataformas que dan una cierta facilidad para este tipo de asignaturas, no significa que son exclusivas, pero que también tienen su versión de paga, por supuesto tienen que sobrevivirlo, y que tienen muchas contribuciones también gratuitas que están disponibles para nosotros y nuestro EVA. Entonces, claro, les dejo los enlaces para si alguien desea profundizarlo y utilizarlo, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y finalmente, que es la plataforma más utilizada a nivel mundial, y en nuestro Ecuador, en el Ecuador entiendo yo es la número 1, ¿no? Entiendo que el 90% de instituciones que tienen una plataforma educativa utilizan el Moodle. Digo que tienen porque existe cerca de un 40% de instituciones que no tienen plataforma educativa, ¿no es cierto? No tienen un Moodle, no tienen un sistema, simplemente o utilizan Classroom de Google, que es gratuito para llevar un registro, y utilizan el Zoom o el Team para las clases, pero no tienen una plataforma en donde institucional en donde se maneje todo el proceso de administración inclusive de la educación. Entonces, tal vez por eso el Moodle es el más completo y el más utilizado al momento en nuestro país. Como les comentaba, miren, estas son las funciones que tiene el Moodle para el proceso educativo. Existe un administrador que va a permitir verificar inclusive el trabajo docente, verificar el trabajo del estudiante, verificar que se esté dando el proceso didáctico y pedagógico planteado en la institución de acuerdo a los niveles de concreción que corresponda. Tiene inclusive para permiso de profesor, para el profesor de apoyo que utilizamos en las adaptaciones, con o sin permisos de edición, y permite de alguna forma mantener una administración del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite o dispone recursos para comunicarse, para crear contenidos, para incluir contenidos ya creados, para generar materiales interactivos, trabajos colaborativos. Ya vamos a ver todos estos recursos que se dispone y vamos a utilizarlos, todos ellos, para una evaluación, un seguimiento y por supuesto para una personalización. Es decir, vamos a poder ajustar al entorno virtual de aprendizaje a los lineamientos que dispone nuestra institución. Y para ello nos basamos en recursos y actividades que vamos a irlo revisando todos, absolutamente todos, implementando en nuestras aulas. Por supuesto, tal vez no sea necesario utilizar todos los recursos y actividades que se disponen, pero vamos a conocerlo porque en algún momento lo vamos a aplicar, ¿no es cierto? Finalmente, la metodología PASIE, como les decía, es la más utilizada también en nuestro país, bastante útil, bastante didáctica y bastante completa. No lo vamos a ver hoy, pero les dejo la introducción. Eso entiendo yo estará para el día jueves, tal vez este tema.
básicamente lo que trata es de indicarnos cómo crear nuestro entorno virtual de aprendizaje de una forma didáctica, de una forma de que nuestros estudiantes puedan aprovechar este recurso. Bien, con esta pequeña introducción teórica, que más es una explicación en realidad porque, como les decía, no existe una definición aprobada por la comunidad virtual, sino más bien tendencias de cómo interpretar estos recursos. Existen entonces en nuestra disponibilidad un conjunto de herramientas 2.0 que se denominan las famosas web 2.0, tanto para Internet y las herramientas 2.0 de computador, es decir, que no funcionan en Internet, sino que las creamos en nuestro computador y son relacionadas con educación. Por supuesto, alguien dirá, ¿existen herramientas 2.0 para algo que no es educación? Por supuesto. Existen muchísimos recursos que nos permiten, que son útiles para investigación, para ejercicios prácticos, para modelos de negocios, cálculos económicos, financieros, etc. Y también existe para educación. Como les decía, nosotros lo podemos utilizar de acuerdo a nuestra necesidad. Dentro de lo que es para educación específicamente, que es lo que nos compete, básicamente tiene una cierta normativa, una cierta tendencia de usabilidad, que son principios comunes, basadas en aplicaciones o enfocadas a aplicaciones educativas que permitan de alguna forma trabajar en unas perspectivas de futuro. Al final ya sabemos que la educación virtual vino para quedarse. Así regresemos a la presencialidad, siempre vamos a utilizar estos recursos como apoyo. Inclusive por temas económicos, ¿no? No vamos a poder imprimir libros pudiendo tener un PDF, a eso me refiero. Entonces, esto vino para quedarse y debemos actualizarnos, aprovecharlos de la mejor forma y siempre estarnos actualizando. Entonces, ¿por qué se llama Web 2.0? En un principio teníamos Web 1.0, que era cuando recién empezó el proceso que era un sitio web. No se le 1.0. escuchó. ¿Sí? ¿Ahí sí me escuchan? Parece que se movió esto. Sí, de estos Sí. decíamos que el web Magister, 1... perdón, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que estaba hace un momentito alzando la mano. Le saluda Bolívar Orbe de la ciudad de Ibarra. Estábamos hablando hace un momento de las plataformas educativas. Y dentro de la plataforma educativa, obviamente, debe tener una metodología. En este caso, la metodología PASIE. Pero cuando nosotros queremos también trabajar con una WebQuest, ¿la metodología PASIE debe estar dentro de la WebQuest o no necesariamente? Bueno, el web pues lo vamos a revisar también. Ese es un recurso que nos permite de alguna forma generar y evaluar también. Pero yo le considero al WebQuest como un recurso, no como una plataforma. Y la metodología es un proceso de cómo utilizar estos recursos. Entonces, claro, dentro de PASIE es bastante general, no nos limita a cierto tipo de recursos ni procedimientos, sino más bien nos dice cómo deberíamos aplicarlo en un aula virtual. Y utilizar un recurso WebQuest es bastante útil, por supuesto, pero no podríamos suponer que el WebQuest ya sería la metodología didáctica adecuada para un proceso, porque es muy limitado. Sí, pero vamos a ir profundizando. Es una buena pregunta al inicio de todo esto, pero sí hay que diferenciar. El WebQuest es un recurso y PASIE o ADIE o cualquier otra metodología que podamos aplicarlo son metodologías formales que tienen todo un proceso. En cambio, el WebQuest se utiliza, es un recurso, entonces no podríamos en un WebQuest operativizar toda nuestra planificación curricular. Yo le veo complejo. Sin embargo, sí se puede aplicarlo, pero
bastante limitado. Sí. Ya, Segunda pregunta, perdón. dígame. Estábamos hablando acerca de las plataformas. Dentro de las plataformas, las gratuitas tenemos Moodle y Chamilo. Tal vez conoce usted alguna otra de las que nos ha nombrado que sea gratuita, Todas son gratuitas, todas. pero toca Eh, suscribirse y pero tocaría igual, después cambiarse y usted pagar. puede suscribirse con el correo para tener un acceso, ¿no? Pero todas son gratuitas. Lo que sí es que si de pronto usted requiere mayor cantidad de usuarios, mayor disponibilidad de recursos, ya tienen un costo, ¿no? Sin embargo, Moodle, por ejemplo, al ser plataforma libre, es una de las más completas, gratuitas. Inclusive Moodle tiene una versión de paga, ¿no? Que es útil para dispositivos móviles y recursos más complejos. Pero con la versión gratuita hemos solucionado todo este tema de educación virtual sin ningún problema. Ya casi 20 años que existe la educación virtual. Entonces, por eso es la recomendación de utilizarlo. Sin embargo, en el documento que está en la página web existen, aquí les puse solo 27 recursos en la diapositiva, pero en el documento están cerca de 100 plataformas, todas ellas gratuitas. Claro, si se requiere algo más de profundidad, algunas ya piden una suscripción. O inclusive, más que una paga, le piden una colaboración. Ya vamos a ver al final de esta clase, existen recursos, por ejemplo, quiero descargarme un artículo y me piden que yo suba un artículo para descargarme uno. La idea es ir integrando procesos, ¿no? Pero todos son gratuitos. El 99% son gratuitos. Los que son de paga definitivamente no tienen cabida porque obviamente, al menos en nuestro país, no existe recurso para aquello, ¿no? Hay instituciones privadas que sí lo hacen. Sin embargo, por estándar educativo, el ministerio inclusive recomienda utilizar el Moodle, ¿no? Bueno, pero está bien, estamos en la parte introductoria, vamos a ir resolviendo todas estas dudas utilizando estos recursos para que se note la diferencia. Bien, entonces decíamos, ¿de dónde viene el web 2.0? Sí, dígame. Lo que pasa es que estoy con las diapositivas, entonces no puedo ver la mano levantada, entonces me avisan nomás. Si estamos más de uno ahí para darles la palabra. Pero si tienen preguntas sobre la marcha, me avisan nomás, ¿no? Por favor. En realidad no existe un web 1.0, ¿no? En realidad existe un web como tal. No es más que un sitio web en donde una persona publica información y un conjunto de usuarios lo utiliza. Y eso funcionaba, aún funciona, todavía existen ese tipo de sitios web, ese tipo de recursos. Sin embargo, la necesidad de que sea un trabajo colaborativo, se unen la academia, se unen investigadores o personas que desean generar información útil para todos los ámbitos, en este caso el educativo. Entonces ya no es solamente un webmaster, una persona que publica información y el resto consume, sino que son un conjunto, varias personas a nivel de todo el mundo, que generan información y lo publican en un sitio. Y los usuarios que están conectados pueden acceder a este sitio. Es decir, es un criterio colaborativo. Entonces, claro, aparece Web 2.0 porque es como una versión más completa de un sitio web normal. Aquí nace un problema, y es la seguridad de la información, la fiabilidad de la información. Ustedes conocen todos, sin duda todos tenemos un Facebook, todos tenemos un correo electrónico, y sin duda alguna, muchos de nuestras cuentas de correo electrónico pueden no tener nuestro nombre, ¿no es cierto? Y sin embargo podemos enviar y recibir información. De igual manera, nuestro perfil de Facebook es el ejemplo más claro. Puede tener cualquier otro nombre, cualquier otra foto, cualquier correo, cualquier dirección, cualquier información que nadie nos podría asegurar que esa información es correcta. En Internet no hay un dueño, hay administradores nada más, proveedores del servicio.
pero no hay un dueño, lo que significa que toda la información puede o no ser fiable. De aquí que nace el hecho de generar una comunidad académica que de alguna forma permita garantizar esta fiabilidad de contenidos. Habíamos conversado la semana anterior, por ejemplo, tenemos el Google, que, claro, para un motor de búsqueda general, para ocio está perfecto, pero para fines académicos y fines investigativos ya no es útil. Tenemos que utilizar el Google Académico, por ejemplo. Con Juan Carlos vieron el MAS, el Microsoft Academic Research. Bueno, vieron un conjunto de búsqueda, de motores de búsqueda académicos, que de alguna forma estos motores de búsqueda académicos han filtrado la información y permiten garantizar que ese contenido sea fiable. Digo de alguna forma porque no es al 100%. Pero bueno, se sabe que vienen de instituciones educativas, de estudiantes de maestría, doctorado, de pregrado que cumplen una revisión de pares y que esa información sería adecuada. Entonces, lo que tratamos de hacer es, entre toda la comunidad académica del mundo, colaborar con esta información. Entonces, yo cojo mi tesis, le subo a un repositorio y alguien que esté investigando lo mismo, pues ya tiene una fuente de partida para saber el estado del arte y saber hasta dónde continuar o hasta dónde llegó el punto de la ciencia, ¿no? Y esto es ahora obligatorio en educación superior al menos, es un indicador de calidad el disponer de un repositorio. Y de igual forma las revistas, ¿no es cierto? Ustedes conocen, hay revistas rankeadas, que también lo revisaron con Juan Carlos, existe un cierto H que nos dice que el autor es conocido, la revista tiene sus citas, existe un factor de impacto, está indexado, entonces ya la información que encontremos ahí va a ser de calidad, va a ser adecuada, va a ser fiable, podemos confiar. Ahora bien, alguien dirá, pero yo he hecho bastantes investigaciones en Wikipedia, por ejemplo. Claro, pero ahí lo que usted tiene que hacer es contrastar si es que esa información es o no verídica. Y yo en este momento puedo poner cualquier cosa que se me ocurra y hasta que el administrador lo publique, ya alguien lo pudo haber visto. Entiendo yo que después de un proceso de algunos días ya esa información también es revisada y validada, pero sin embargo existe una ventana en donde la información no es correcta. Por lo tanto, lo adecuado es no utilizar páginas colaborativas que no exijan una suscripción, que no pasen por un proceso de revisión de contenidos. Entre ellos está monografías, Rincón del Vago, por ejemplo. Existe información y puede existir información valiosísima, pero también existe información que deberíamos corroborar. Entonces, estas herramientas web 2.0 lo que tratan es de limitar aquello. Tratan de agrupar generadores de contenidos que son usuarios contribuyentes, que suban su información, publiquen, y que con un proceso de revisión se pueda dar un cierto nivel de confiabilidad de esa información para que los usuarios que van a consumir esa información tengan un cierto nivel de seguridad. En nuestro caso, como profesores, pues claro, vamos a revisar y si el contenido es adecuado, pues lo desechamos. Pero en el caso de los estudiantes que no conocen, cualquier contenido que vean por primera vez van a pensar que es cierto. Entonces siempre hay que tratar de mantener y manejar, inclusive con los estudiantes, lugares y sitios web confiables. Normalmente todos los que son .edu son confiables, ¿sí? Porque ellos se requiere de un proceso para que tengan esa extensión y una validación. Los demás pues solo se compran, entonces cualquiera puede subir cualquier tipo de información. Entonces esta web 2.0, como lo decíamos, es colaborativo, está basado en comunidades de usuarios, ¿no es cierto? Y miren ustedes, no es una tecnología, es una actitud. Quiere decir que no es que ha cambiado algún paradigma tecnológico o se requiere algún otro tipo de infraestructura tecnológica como tal, sino más bien todos los que compartimos y colaboramos con recursos web 2.0, provenimos o intentamos generar el contenido más adecuado posible.
¿Cuál es la finalidad? Entonces es comunicarse entre comunidades específicas. Si yo soy profesor de matemáticas, pues sin duda alguna van a haber recursos web 2.0 solo para matemáticas y donde yo pueda subir recursos creados por mí en el área de matemáticas, de informática, de química, de física, etc. ¿Sí? Me van a permitir comunicarme con estos expertos a nivel mundial para compartir información, posiblemente realizar trabajos colaborativos y lo más importante de todo, confiar que esa información de los otros usuarios es una información válida. ¿Sí? Si yo cojo una revista de novedades, sin fines comerciales, pues por supuesto, inclusive la información va a depender de quién sea el que financie la publicación, la publicidad, ¿no es cierto? Pero si yo veo una revista científica, académica, que tiene un ranking mundial, que está indexada, ya sea en Latin, desde Cielo, Scopus, Independiente, que ha sido revisado y no tiene fin de lucro, sino fin académico, pues la información que está ahí definitivamente va a ser confiable. ¿Sí? Entonces estos 4 pilares son los que sostienen a la web 2.0 de una forma siempre colaborativa. Bueno, entonces ahora enfocándonos esto a la educación como tal, pues vamos a motivar la comunicación por medio de recursos virtuales, recursos web 2.0. Podemos interactuar entre ellos, podemos discutir y generar nuevos contenidos y publicarlo dentro de web 2.0, entendiendo de que esa información va a ser, nuevamente repetimos, confiable, ¿no? Lo importante de esto es que, claro, es sin barreras, sin bloqueo de espacio, tiempo y distancias, ubicaciones, ¿no es cierto? De tal manera que, por ejemplo, hoy, en las 2 horas que tenemos, pues se ve algún cierto tipo de profundidad en la información, pero el actor principal, por supuesto, siempre va a ser el estudiante, en este caso ustedes, que deben completar la información con los recursos que están disponibles en nuestro entorno virtual. Y si tienen inquietudes de utilizar los foros, utilizar los diversos medios de comunicación que se disponen, pero lo harán a su tiempo, ¿no? Ya no es que debemos cumplirlo un horario específico, excepto en las clases síncronas, que claro, de común acuerdo nos ponemos, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, vamos a suponer que alguien no pudo asistir hoy y obviamente tiene la justificación para ello. El video de la clase de hoy va a estar disponible y lo puede revisar. Si tiene preguntas, lo puede hacer de forma asíncrona. De tal suerte que ese es uno de las fortalezas más grandes en educación virtual, ¿no? Pero si es que no hay el compromiso del estudiante, también es una de las debilidades más grandes, porque por último nosotros podemos revisar que hay actividad, que hay interacción, pero no podemos asegurar de que el estudiante está revisando los contenidos, sino por medio de alguna evaluación. Que en nuestro caso, pues bueno, solo son quiz porque ya somos personas adultas, pero en estudiantes de colegio y universidad es posible que tengamos que hacer mayor tipo de evaluaciones y innovar en las evaluaciones. Alguien decía, yo no tomo exámenes como estos quiz porque contesta uno y el otro ya se pasa las preguntas. Claro, cuando hay esa duda frente a los estudiantes, podemos pedir que se hagan un video filmándose, explicando, por ejemplo, un tema, y de alguna forma ya sabemos que lo ha revisado, ha leído y domina el material, por eso lo expone, ¿no? Entonces, así también se tiene que ver modos y formas de evaluar para garantizar que el contenido lo logre. Es más difícil para el docente el proceso de evaluación cuando lo tenemos que hacer de esta forma no automática, pero es la única forma que tenemos para garantizar de que el estudiante esté asimilando y demostrando sus conocimientos, ¿no? Entonces, lo dicho, el alumno es un agente activo. Definitivamente, si el alumno o el estudiante no demuestra su compromiso en las actividades, lecturas y recursos disponibles, es posible que, claro, logre aprobarlo con el mínimo, pero no con la calidad esperada.
Sin embargo, pues, bueno, si conocemos, existen estrategias que nos permiten regularizar aquello. El aprendizaje es más colaborativo, ¿no es cierto? Y el docente, pues, tiene un trabajo también, un rol fundamental, pero es pasivo, ¿sí? El docente básicamente genera los recursos y actividades, pero quien debe desarrollarlos son los estudiantes. De igual manera, en la metodología que vamos a trabajar se va a indicar que se debe definir, ¿no es cierto?, un conjunto de parámetros, acuerdos, compromisos y procesos que se deben cumplir dentro del mundo virtual. Tampoco es que se puede dejar a libertad que hagan lo que gusten y cuando gusten, ¿no es cierto? Entonces siempre se debe fijar fechas de entrega, aunque sean más flexibles, pero se debe fijar normas de comportamiento. Por ejemplo, nosotros hemos puesto siempre mantener el micrófono apagado, por ejemplo. Cuando son estudiantes más pequeños que se requiere la atención, se pedirá que estén las cámaras prendidas, se pedirá que usen el chat cada cierto momento, se les pregunta algo y respondan el chat para que estén atentos, ¿cierto? En nuestro caso, como, bueno, ya somos entre todos profesionales, no es necesario hacer ese tipo de nivel de control de atención. Sin embargo, todo ello se puede hacer y se debe tener un procedimiento que no debe ser exclusivo del profesor, sino más bien de la institución educativa, de tal suerte que esto se vuelva una costumbre virtual entre todos los estudiantes, las normas de comportamiento en este tipo de educación. Obviamente no nos queda más que los profesores que confiar en los alumnos, ¿sí? Ellos son los que deberán tomar decisiones ya al momento de desarrollar las actividades con cierta autonomía, porque claro, ya se les deja un tiempo asíncrono en el que el estudiante debe desarrollar a conciencia las actividades del proceso. Nosotros como profesores, nada más que somos facilitadores de los entornos, de los recursos, de las actividades, y ya no somos los que tenemos la última palabra en el conocimiento, ¿no es cierto? De hecho, nosotros podemos, si el estudiante hace bien su trabajo, puede encontrar una información más valiosa que el docente y más bien nos enriquece a los docentes también la información del estudiante, por supuesto que sí. Hoy por hoy, al menos con la disponibilidad de información que existe, y información inclusive gratuita, podemos garantizar de que aprendemos de lado y lado. Sin embargo, siempre vamos a ser los orientadores del proceso de adquisición de conocimientos, más no los que seríamos la fuente de conocimiento, como sería un tema presencial y como se manejaba antes también, ¿no? Básicamente, entonces, es un compromiso entre el profesor y el estudiante. El profesor de disponer o entregar el material más pertinente, actualizado posible, y el estudiante de desarrollar los recursos, las actividades y conscientemente analizar el material que se entrega, ¿no? Bien, dentro de estos Web 2.0, entonces, no solamente vamos a tener material de texto, ¿no es cierto? También hay imágenes, audios, videos, animaciones, etcétera. Entonces, esta semana nosotros vamos a utilizar recursos ya existentes en la web. La próxima semana crearemos nuestras propias imágenes, nuestros propios audios, los podcasts, ¿no es cierto? Videos, animaciones, etcétera, con los recursos que vamos a utilizar. Bueno, entonces entremos un poquito a la parte de recursos para un poco revisar también lo que podemos utilizar. Estos recursos básicamente son puestos por otros profesores, otros profesionales académicos que han tomado la decisión de generar sus recursos y, además de que les sirven, también compartir para otros grupos académicos que puedan requerir. Es un proceso colaborativo, ¿no? Sin embargo, alguien dirá, pero yo hice mi video porque quisiera que lo use otro profesor, porque justamente es el objetivo de Web 2.0,
compartir los recursos, así como nosotros podemos utilizar los recursos de otros profesores. Sin embargo, es importante analizar estos recursos antes de utilizarlos. Yo recuerdo un caso con un compañero profesor, de igual manera un curso que la instrucción y la tarea decía una cosa y nos decía utilizar el video para referencia, y el video decía una cosa totalmente diferente. Esto sucede porque el profesor vio solo el título, no vio el contenido, y con el título él se imaginó de qué se trataba y con eso nos puso una tarea. También hay el facilitismo de algunos compañeros. Sin embargo, la recomendación es que siempre nosotros debemos revisar todos los recursos que no construyamos nosotros, que vamos a reutilizar, que existen en la web, verificar que sea un contenido inclusive adecuado. Hay recursos en la web que si no utilizamos de lugares adecuados, como les decía el Google Scholar, por ejemplo, es posible que empiece el video con una parte académica y termine con una parte inadecuada. Por supuesto, en la red existen más delincuentes y más información fraudulenta que lo que nos imaginamos. Sin embargo, de ello, los recursos disponibles que están para nuestro uso, existen recursos que se requiere la cita, ¿no es cierto? Que se requiere indicar de dónde se ha tomado. Y existen los recursos que los propios creadores han dicho, pues regalo a la comunidad, no quiero que me citen, utilícelo de forma gratuita o utilícelo sin una referencia de dónde se ha tomado. De todas formas, eso nos dirán en cada sitio, cada recurso, nos dirán estos son, como nos dice acá, ¿no es cierto? Creative Commons, que esto significa que tiene una cierta condición de uso. Normalmente nos dicen que citemos, ¿no? Tomado de la universidad tal, por ejemplo. O que se pueda utilizar para fines exclusivamente académicos y no comerciales, no para publicidades, no para venderlos. ¿Sí? Y existen otros pues que están disponibles. Normalmente los diseñadores gráficos tienen un conjunto de sitios en donde hay imágenes gratuitas que pueden utilizar para fines comerciales. Sin embargo, eso tenemos que leerlo antes de utilizar un recurso para saber si es que son o no disponibles de manera gratuita. Bien, entonces, dentro de las aplicaciones que tendríamos ya con enfoque exclusivamente académico, por ejemplo, tenemos dentro del Google Apps, ¿no es cierto? El correo electrónico, por ejemplo, lo podemos usar como fin académico, ¿no es cierto? Pues por ahí podemos enviar y recibir tareas. Tenemos el calendario, tenemos los formularios, tenemos el Google Drive para compartir recursos. No sé si todos hemos utilizado el Google. De lo contrario, pues sí podemos hacernos una práctica sobre alguno de estos recursos. El Google Forms, por ejemplo. Siempre nosotros debemos tener una cuenta en Gmail que son gratuitos y son recursos gratuitos. Entonces, para hacerlo un ejercicio, vamos a utilizar dos recursos del Google. Vamos a utilizar el Google Forms. Si alguien o si ya todos lo han utilizado. Si no, el Google Forms puede ser una buena opción, ¿no? Para ello nosotros debemos tener una cuenta de Gmail. Si no lo tenemos, debemos crearnos gmail.com. Nos creamos una cuenta de correo electrónico y el momento que nos creamos la cuenta de correo electrónico, automáticamente Google nos regala todas estas aplicaciones que podemos ver en la parte derecha de la pantalla. ¿Sí? Y todas estas aplicaciones gratuitas son de carácter colaborativo. Es decir, lo podemos compartir con todos. Un traductor, el Google Drive, la herramienta en donde nosotros podemos almacenar y compartir documentos para recursos compartidos. Vamos a usar el Drive y vamos a usar el formulario. ¿Sí? Bueno, aquí va a salir algún conjunto de carpetas que yo dispongo,
Pero es fácil, ¿no? Es como un escritorio, las carpetas de Windows mismo, ¿sí? Noten ustedes, yo aquí pongo nuevo y puedo crear una carpeta, un documento de Word, un documento de Excel, entre comillas, ¿no? Pero es un documento de texto que es exclusivo de Google. Si tuviéramos el Office 365, ahí sería Word, Excel, PowerPoint. Pero aquí tenemos del Drive, tenemos un documento de texto, un documento de hoja de cálculo, presentaciones que equivaldría a tenerlo PowerPoint, tendríamos formularios para hacer encuestas, cuestionarios, y miren ustedes, tenemos para hacer dibujos, mapas, sitios, visor de documentos, etcétera, lo que queramos crearlo. ¿Sí? Solamente con crearnos la cuenta de Gmail ya tendríamos esto gratuito, ¿no? Y para poner un ejemplo, la carpeta. Es el mismo procedimiento para un documento de Excel, de Word, PowerPoint, ¿cierto? Sí, yo le pongo aquí una carpeta que se llame prueba 1. Le pongo crear. Automáticamente tenemos la carpeta. Y como es un trabajo colaborativo, puedo tenerlo exclusivo para almacenar mis documentos, pero el objetivo de esto es ser colaborativo. Entonces un clic derecho, así de simple, un clic derecho, ponemos compartir y se incluye el listado de los correos electrónicos de todas las personas a las que queremos compartir. Así de simple, ¿no? Bueno, aquí me sale un listado de los compañeros que yo puedo compartir, pero escribimos. Y le damos un permiso de solo para que pueda leer, solo para que pueda comentar o que pueda editar. Si le damos de editar, él va a poder en esta carpeta y los documentos que estén dentro de ella, escribirlos, cambiarlos, modificarlos sin ningún problema. ¿Sí? Le damos un clic en enviar y eso sería todo el proceso para crear recursos compartidos. ¿Sí? De igual manera, entonces vamos a probar otro recurso. No podríamos probar todos, pero vamos a probar unos dos. Me gustaría que ustedes lo prueben, ¿no es cierto? Todos. No se va a dañar, no se va a perder nada. Hay que probarlo, hay que dar un clic por aquí y por allá, ver cómo funciona. Es la única manera de aprender, ¿no? Y el recurso que podemos trabajar es el formularios. Este recurso nos permite crear encuestas. Compartimos el link de la encuesta y automáticamente nos tabula. Sí, vamos a hacer unas dos preguntas solo para indicar cómo funciona. Entonces, aquí la pregunta 1, por ejemplo. ¿Sí? La opción de respuesta 1, opción de respuesta 2, el texto que querramos poner, ¿no es cierto? Podemos poner otro. Y aquí esta pregunta va a ser de selección múltiple, opción 1, opción 2, opción 3. Y podemos poner lo que sea obligatorio o que pueda pasarse sin contestar. Le ponemos aquí un título. Noten ustedes lo fácil. Cuestionario. ¿Sí? Una descripción si es que fuese el caso. Es decir, ya depende de nosotros toda la información. Podemos poner una imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? Tal y cual como en el Word podemos diseñarlo, etcétera, ¿no? Podemos poner otra pregunta. En vez de varias opciones, por ejemplo, hay de respuesta corta, hay de selección múltiple, puede ser un video, puede ser fecha, puede ser hora, puede ser verdadero y falso, ¿no es cierto? Para poner de verdadero y falso, escogemos de varias opciones, la primera opción verdadero, la segunda falso. ¿Sí? Vamos a poner uno de casillas, con unas 4 opciones de respuesta. No ponemos preguntas y respuestas porque por un tema de tiempo, ¿no? Y lo ponemos obligatorio también, ¿sí? Aquí ya tenemos 2 preguntas, pueden ser 10, 20, 30, pueden ser varias páginas, aumentar texto, añadir imágenes, añadir un video, etcétera, ¿no? ¿Queremos ver cómo está quedando esto? Pues aquí tenemos
vista previa, ¿sí? Facilito. Miren ustedes, como está un asterisco es porque le pusimos que obligatoriamente deba contestarse, responderse, ¿no? Le damos un clic en enviar, ¿sí? Si queremos damos otra respuesta, si es que no regresamos a editar, ¿sí? Y aquí miren, ya me aparece una respuesta y aquí va a aparecer 5, 10,000 a todas las personas. ¿Cómo compartimos el link? Pues simplemente en enviar, ¿sí? Aquí está, por correo le enviamos el cuestionario o le damos un clic aquí, que es lo más común, ¿no es cierto? Y copiamos el URL. Esta dirección es la que va a apuntar a la encuesta. Si le damos un clic en acortar, esto es lo que más se utiliza, ¿no? Copiamos este enlace y compartimos con todas las personas a las que le vamos a realizar esta encuesta. ¿Sí? Copiamos y enviamos por mail o directamente aquí le ponemos enviar por correo para, por ejemplo, aquí tenemos este nombre, qué sé yo, y se enviaría el link en un correo electrónico. Podemos hacerlo por Facebook, podemos hacerlo por Twitter, ya depende de lo que nosotros dispongamos. Entonces, de igual manera, todos los recursos que tenemos disponibles en el Google como tal, ¿no? Noten ustedes, con la cuenta de Gmail tenemos el Meet. Si alguien me se acuerda, el Meet es igualito al Teams, gratuito, libre para videoconferencias. Se podemos utilizar, entiendo yo, hasta 1 hora. Si existe el otro, el Zoom, en cambio, es ilimitado en el tiempo. Esto también vamos a verlo más adelante, ¿no? Solo estamos viendo los recursos del Google como tal. ¿Sí? Aquí tenemos el Blogger, que ese también sí lo vamos a usar rápidamente, y los documentos, que ya son gratuitos. Con todos estos recursos nosotros podríamos sin ningún problema trabajar en educación virtual de una manera eficiente. ¿Sí? No se olviden esto, hay que probarlo. Lo estamos pasando rápido porque no es como general, ¿no? El Blogger, por ejemplo, es una bitácora, es un recurso que nos permite crear una página web gratuita y que estaría disponible a nivel del mundo en cuestión de minutos. Solo debemos compartir nuestra dirección web para que todo el mundo lo pueda observar. Me gustaría que todos tengamos un blog al final del curso. Les voy a enseñar cómo crear. Entonces, con la cuenta de Gmail nuevamente, ¿sí? Al crearnos una cuenta de Gmail, automáticamente tenemos disponibles todos los recursos que existen, entre ellos el Blogger. Vamos a buscarle. Como les decía, el Blogger es una página web que nos permite publicar información de un tema específico y se ordena cronológicamente. ¿Cómo creamos un Blogger? Es facilito, ¿no? Damos un clic. Nueva entrada, por ejemplo. Vamos a poner blog de prueba. Pero yo necesito salir para crear uno nuevo. Título prueba 1. Y en este caso, bueno, estoy con mi cuenta y ya está publicado esta página. Simplemente aquí está la dirección para hacerlo. Pero voy a salir para hacerme un nuevo blog. Ahora sí estamos bien, ¿no? Entramos a blogger.com. ¿Sí? Miren, lo que estamos viendo es una página web, ¿no es cierto? En este caso, una página de blog que
vamos a crearnos y la dirección que se cree se va a compartir a nivel mundial, se va a publicar de una forma gratuita. ¿Para qué nos sirve? Para difundir información cronológicamente desarrollada, ¿no? Sí, así de simple, ¿no? Lo entramos. Y esta es la que nosotros creamos, ¿no? Blog de prueba. Bastante sencillo, bastante simple. Simplemente, bueno, aquí lo que nosotros tenemos es que escribir la información que queremos poner y generar un fondo, un color, un diseño, dependiendo de lo que nosotros queramos cambiarle, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí un diseño, ¿sí? Y escogemos el diseño y el color que nos guste, el número de páginas, comentarios, lecturas, revisiones, etcétera, de lo que tendríamos para crearnos un blog, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es bastante sencillo, no amerita hacer una práctica en línea sobre este recurso. ¿Qué otra aplicación tenemos? Por ejemplo, el Twitter, el Facebook, nos permite también interactuar con nuestros estudiantes. Y esto se está utilizando ahora bastante. Algunos utilizan inclusive redes sociales como WhatsApp. La idea es de que, como los chicos pasan ahora conectados en estas redes sociales, nosotros lo podemos aprovechar utilizándolo académicamente. Entonces, aquí podemos nosotros fácilmente, por medio de Messenger, de Twitter, enviar artículos, publicar algún concepto, alguna definición y pedir que nos comenten. Podemos enviar tareas y recibir tareas por ahí, un video, una imagen, una foto de la práctica que han realizado, por ejemplo, y utilizarlo con fines académicos. Nosotros decidimos utilizar Twitter, Facebook o cualquier red social que queramos, ¿no? Tenemos el Joomla, que reemplazaría igual para crear páginas web. Esto ya es bastante más técnico, se requiere una formación un poco más del área informática para desarrollarlo. Sin embargo, es gratuito y existen plantillas tal y cual el blog que nos permiten crear fácilmente, ¿no? El famoso Moodle, en este sí nos vamos a dedicar a completarle completo, ¿no? A desarrollarlo por completo. Tenemos esta herramienta que es el Flix. Vamos a darlo para revisarlo. Básicamente aquí tenemos es un sitio web en donde existen imágenes que nos pueden ser útiles para nuestro proceso, totalmente gratis y libres de utilizar, ¿sí? Solamente entramos a flix.com. Miren, en este caso nos piden registrarnos. Pues bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Sin ningún costo, ¿no? Y nos sale un conjunto de recursos. En este caso, el Flix es especialista en imágenes. Bueno, está tardando un poco la conexión, pero bueno. Entonces aquí tenemos imágenes, por ejemplo, de todo tipo, ¿no? Pero yo quiero, se me ocurre, de química, porque voy a dar una materia de química. Y si tengo algún proceso más específico, bueno, aquí me salen todas las imágenes disponibles para
el tema de química, ¿no? Pero si de pronto tengo algo más específico, qué sé yo, quiero de un elemento, carbono, por ejemplo, ya más específico, simplemente lo busco y me va a salir todo lo que encuentre sobre el tema, ¿no? Aquí están usos del carbono. No sé, calcio le voy a poner, solo por probar, ¿no? Relacionado con los huesos, la leche, bueno, hay que utilizar el término que necesitemos para nuestro recurso, por ejemplo, entonces es algo más básico. Computador. Podemos poner frases, tal y cual como nosotros vimos en los motores de búsqueda, ¿no? Igualito. Entonces, si voy a dar algo de computador, aquí ya me salen imágenes. Y lo importante de esto es que son disponibles, las podemos utilizar. Sí sería interesante referenciar de dónde se ha tomado, pero estas son imágenes libres que podemos utilizar sin ningún problema de derechos de autor. En todo caso, de tener el derecho, la misma herramienta nos va a indicar que debemos citarle a tal o cual autor que corresponda. ¿Sí? Entonces ya sabemos dónde encontrar información, dónde encontrar imágenes. Entiendo que con Juan Carlos vieron el YouTube académico, se puede ver videos. Aquí este Strip Generator es básicamente para crear una secuencia de imágenes que permita simular un cómic o un cuento, ¿no? Muy similar a lo que acabamos de hacer, simplemente escogemos una plantilla y le escribimos el texto según corresponda si queremos utilizar estos recursos. Lo importante de esto es que noten ustedes que, claro, hay un tiempo adicional el que nosotros debemos invertir para generar este tipo de recursos, pero lo que logramos con esto es captar la atención de nuestros estudiantes para que revisen el material y revisen el contenido que necesitamos expresarlo, ¿no? Tenemos los famosos podcasts. Estos podcasts es un generador de audios, ya no es muy utilizado, ¿no? Porque ahora todo es con audio y video. Sin embargo, fácilmente podemos hacer archivos de audio de una materia, de un sonido, de un recurso, y con esta página web podcast generar el contenido en MP3. El famoso Google Maps, creo yo no se necesita mucha explicación, pero nos da una geolocalización con imágenes, con textos, con ubicación de dónde se encuentra la información o dónde se encuentra alguna, como nos ponen en el ejemplo, ¿no es cierto?, algún monumento específico, ¿no? ¿Sí? Lo podemos buscar sin ningún problema, ¿no? Para videos, bueno, existe este Maps ID, pero realmente no hay mucha información, más estaríamos trabajando con YouTube. El famoso SlideShare, también probémosle. Lo hemos probado algunos porque tienen la misma usabilidad. Este es un poco diferente. El SlideShare nos permite subir y descargar documentos, archivos de todo tipo, especialmente académicos. ¿Para qué es importante esto? ¿Cómo lo podemos usar? Si yo tengo un reporte que quiero compartir con mis estudiantes y en el aula virtual no me permite por el tamaño, por ejemplo, o quiero enviar por correo electrónico y de igual forma el tamaño del archivo es muy grande, lo subo acá al SlideShare y solamente comparto la dirección, ¿sí? Entonces ya no necesito almacenamiento en mi aula virtual ni en mi computador, sino simplemente todo está aquí en la nube, todo está aquí en el internet y me permiten compartir. De igual forma, entonces acá subimos archivos de todo tipo de información. Si ustedes se dan cuenta,
igual manera solo ponemos la palabra clave y ya encontramos todo tipo de información, ¿no? A veces en texto, en la mayoría de casos son diapositivas, ¿sí? Bueno, son imágenes, igual nos permiten descargar. En este recurso, como les comentaba, para poder descargarnos alguno nos va a pedir que nosotros subamos asimismo un archivo, de tal suerte de que siempre, miren, ya tenemos diapositivas que si son útiles solamente nos descargamos y podemos utilizarles también en nuestras clases, ¿no? Símbolos, bueno, sale listado tal y cual los videos, tal y cual cualquier búsqueda, cualquier recurso. Si nos damos cuenta, todos tienen la misma política. Buscamos por palabras claves y si queremos información más avanzada, pues debemos registrarnos. De igual forma es gratuito. Siempre se requiere un Gmail, perdón, una cuenta de correo. La recomendación que no sea personal, porque siempre van a llegar correos de promoción, pero tener una cuenta que nos permita registrarnos a todos estos recursos, ¿no? Que no sea institucional, sino una cuenta creada en servidores gratuitos, como Gmail, Yahoo, Hotmail, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente en SlideShare nosotros vamos a disponer en su mayoría diapositivas, ¿no es cierto? Pero también existen documentos de texto, imágenes y otro tipo de recursos. Ya creados que alguien nos ha compartido. Sin duda alguna, esta información que tenemos en los SlideShare, que tenemos en los videos en el YouTube, que tenemos en los podcasts, que tenemos en el Free y en todos los demás recursos, debemos validarla y debemos consolidarla, ¿sí? Frente a recursos válidos para garantizar que el contenido y que la información sea la adecuada, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una práctica. Voy a crearme un nuevo blog desde cero para que todos lo podamos utilizar, porque esto sí vamos a necesitar disponerlo. Y vamos a subir y bajarnos un PowerPoint desde SlideShare, que sería lo más útil para el momento. Entiendo que YouTube ya lo revisaron, ¿no? A ver, me dan un segundito, solo voy a salirme de las cuentas. Bien, entonces, una vez revisado todos estos recursos, vamos a hacer la práctica de alguno de ellos, ¿no? Si es que alguien lo puede seguir, está con un buen internet, pues lo vamos paso a paso, ¿no? Entramos a blogger.com. Nos vamos a dar cuenta de lo sencillo que es crearnos un blog. Son 3 pasos, ¿no? En la práctica anterior, como yo ya tengo un blog, entonces solo me creo otra entrada, pero aquí vamos a hacerlo desde cero. Entonces entramos a blogger.com y vamos a dar un clic en crear tu blog. Entonces aquí me va a pedir obligatoriamente una cuenta de Gmail porque es un servicio que da el Gmail. Sin embargo, de aquello es posible que más bien es obligatorio tener una cuenta de Gmail, y si es que no, pues nos va a pedir que nos creemos en ese momento. En este caso yo tengo aquí una cuenta que no tengo un blog creado. Entonces, pero ya pongo mi cuenta. Y arrancaríamos con la creación, ¿no? Miren ustedes, ahora bien, ¿qué color queremos? ¿Con qué perfil queremos trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es bueno, aquí nos da una información de lo que es y cuáles serían las plantillas, pero vamos directamente a crear un blog, ¿sí? Damos un clic en la opción crear blog y el nombre del blog, lo voy a poner. Y ojo que esto hay que tener mucho cuidado porque después ya no lo podemos eliminar.
Lo vamos a deshabilitar por un tiempo y toda la información que pongamos acá ya va a estar en la nube, ¿no es cierto? Vamos a ponerle Instituto Forense del Ecuador. Es el título del blog. Fíjense, verán, es el primer paso, ponemos un nombre. El segundo, ¿cuál es nuestra dirección? Una dirección que no exista en el mundo, ¿no es cierto? Instituto Forense del Ecuador, por ejemplo, vamos a ver si no existe. Esta dirección sí está disponible. Es que está... ¿Ya? Esto hay que grabarnos. Nuestra dirección de nuestro sitio web gratuito será, en este caso, institutoforensedelecuador.blogspot.com. ¿Sí? Este es el paso 2. Guardamos. Y ya tendríamos un blog creado. Es decir, ya está nuestro sitio web creado. ¿Sí? Y aquí simplemente, ahora sí lo que hicimos en la parte anterior, nueva entrada. Ahora que ya tengo un blog creado, le pongo una nueva entrada. En esta nueva entrada yo le voy a poner historia, por ejemplo. ¿Sí? Y escribiré algo de historia. ¿No es cierto? Puedo poner fotos y nos damos cuenta, tal y cual como un editor de texto cualquiera. ¿Sí? Ponemos colores, negritas, subrayado, centrado, hacemos un hipervínculo, insertamos una imagen, tal y cual como nosotros querramos diseñarlo, ¿no? ¿Sí? Este es el paso 3. Se acabó, ya no hay más que hacer, simplemente lo ponemos publicar. Antes de publicar yo le voy a dar una vista previa para ver cómo se va a ver mi blog. Miren ustedes, se cogió este color que le pusimos de fondo. Aquí está el título que pusimos. Aquí está el texto que escribimos. Y sale con fecha, como les decía, como una bitácora. Junio 28 de 2021, historia y el texto. Y aquí va a salir toda la información que nosotros escribamos. Y lo importante es que todos los que nos van a visitar va a tener una opción de comentarnos, de decirnos, ¿no es cierto?, qué es lo que se está haciendo. Bien. Entonces ponemos la opción de publicar. Esto es irreversible, ¿no? Es decir, ya se va a generar nuestro sitio y ya estaría publicado. Si alguien de ustedes quiere entrar, pues simplemente vamos a buscarle como, si nos acordamos, Instituto Forense del Ecuador.blogspot.com. Esto ya está en la red, esto ya está, todo el mundo lo puede acceder, todo el mundo que tenga la dirección, obviamente, sin ninguna restricción, ¿sí? Claro, nosotros tendremos esto que editarlo, poner otra información que sea necesaria, ¿no? Y pues podemos cambiar el diseño, podemos cambiar el tema, ¿sí? Miren ustedes, está este tema de fondo plomo, podemos poner este rosado, este azul, este verde, etcétera, ¿sí? Ya el diseño y los colores que nos gusten, ¿no? No se olviden, todos debemos tener al final del curso un blog enlazado en nuestro sitio web. Bien, entonces por el lado del blog. No sé si está claro, es facilito, ¿no? Solo son 3 pasos, 3 clics y ya tendríamos nuestra cuenta. Muy buenas noches, profe, disculpe. El blog nosotros lo creamos con el nombre que nosotros querramos, ¿no? Claro, pero obviamente se van a crear con su cuenta de Gmail. Lo que es, claro, el tema que ustedes gusten, por supuesto, de pronto usted enseña, se me ocurre, ciencias naturales, entonces usted pone ciencias naturales de José Luis Prado, ¿no? Está bien. Ya, ¿Sí? gracias.
Lo importante es que sí debemos tener ya alguna información real, recordar de que todo el mundo lo va a ver, y esto lo vamos a subir a un foro en el aula virtual, pero hasta el fin del curso. Es decir, sí hay tiempo, pero no hay que dejarse acumular, ¿no es cierto? Además de que es muy sencillo. Solamente Profe, requerimos... disculpe la molestia. No sé si nos podría repetir una vecita más porque tuve problemas con el internet. La creación del blog no podríamos porque necesito otra cuenta de Gmail. Ya utilicé las Sí está libres. grabado, pero no es cierto. Claro, sin embargo, una vez creado el Ya. blog, solamente damos un clic. Una vez creado ya el sitio, damos un clic en nueva entrada y se publica lo que querramos. Una nueva entrada es como una nueva página de nuestro sitio. Sí, obviamente en el video sí lo van a poder ver, aunque ustedes hayan tenido problemas de este momento en el internet. Claro, no lo puedo repetir porque necesito otra dirección Gmail libre y no dispongo. Profesor, una pregunta, perdón. Usted dijo que al final del curso debemos tener un blog creado y enlazado. ¿A dónde tenemos que enlazarlo? Al entorno virtual de aprendizaje que también vamos a desarrollarlo. Sí, por Ya. eso no les pido que pongamos ya hoy, sino que lo vayan creando y cuando ya desarrollemos nuestro EVA, ahí vamos a ir incluyendo todos los recursos que se van generando, ¿no? Ya, ok, gracias. Pero si es posible ya tenerlo hecho, está bien, luego lo vinculamos, porque al final esa dirección ya va a estar disponible para el Internet, para todo el mundo, ¿no? Profesor, buenas noches, por favor, una consulta. En nuestro Blogger solamente digitamos textos, podemos subir imágenes o de pronto podemos subir lo que son presentaciones en PowerPoint. Para las presentaciones de PowerPoint debemos usar el SlideShare, justo eso vamos a hacer este momento. Pero sí, la recomendación sería, yo por didáctica nada más, lo que quería enseñarles es cómo crear el blog. Pero ya la información que vamos a poner, sí sería interesante que sea ya de su asignatura, de su materia que imparte, para que ya sea información real, con videos, fotos y texto ya de su asignatura que sea útil para su aula virtual. Gracias, Profe, profesor. disculpe, también podría ser como, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el ABP y estamos haciendo nuestros proyectos. Al menos yo soy docente de sexto año de educación básica, entonces yo puedo subir todas mis diapositivas que le presento a mis estudiantes del proyecto de la semana. Eso le comentaba, si tenemos la información como diapositivas, deberíamos utilizar este recurso que se llama el SlideShare, que es el que acabamos de ver, pero ya vamos a hacer ahorita esa práctica. Porque esto es para diapositivas. En el blog vamos a poder poner texto, videos, imágenes, pero no un archivo de diapositivas. Ya, Lo que gracias. podríamos hacer en el blog es poner el enlace a donde está publicado sus diapositivas. Ya. ¿Sí? Buenas noches. Dígame. Una consulta. Por ejemplo, yo tengo un proyecto sobre el cacao. ¿Eso también puedo poner en el blog? La idea es de que le sirva. La idea es de que le sirva. Si esa información le va a ser útil para su ejercicio, su trabajo cotidiano, pues estaría bien. No sería, el objetivo no es que lo hagan solo para cumplir la tarea, sino que el contenido le sirva. Si es que usted inclusive tiene un negocio y quiere hacer un blog de un negocio, puede hacerlo. Pero la idea es de que esta información que nosotros vamos a publicar este momento nos sirva para nuestra aula virtual, nuestro entorno virtual que vamos a crear para nuestras asignaturas, nuestro ejercicio docente. Ese es el objetivo. Pero si es que esa información le es útil, lo puede hacer. Se puede crear, con el blog se puede crear todas las entradas que sean necesarias. Una para educación, otra puede ser inclusive su hoja de vida, otro blog puede ser una promoción de algún producto o recurso que usted brinde sin ningún problema. Pero sí sería importante utilizarlo en este caso con un fin académico, ¿no? Bueno, entonces, este SlideShare, como les mencionaba hace un minuto, dispone de información bastante completa, un alto porcentaje de confiabilidad, pero no al 100%, sabemos que no se puede asegurar.
Y aquí nos va a servir justamente para subir las diapositivas que queremos compartir a nuestros estudiantes. Claro, podemos utilizar otros recursos, el webquest que decía el compañero. En el aula virtual podemos subir el archivo directamente en PowerPoint, tal y cual como nosotros hemos usado para las clases, ¿sí? Pero si necesitamos un lugar de acceso masivo que no sea por la plataforma educativa, si es que ya no tenemos espacio y queremos utilizar el espacio de la nube, que es gratuito, o si es que queremos difundir a toda la comunidad académica del mundo la información, utilizamos el SlideShare. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente primero debemos registrarnos. En mi caso ya tengo yo una cuenta, entonces lo puedo utilizar. No sé si es gmail.com. Y si no, pues nos creamos uno nuevo, ¿no? Ajá. Ah, es que estoy con otra cuenta, ¿no? Vamos a utilizarle con esta que sí. Eso. Tiene aquí un problema que me olvidé mi cuenta nomás, ¿no? Entonces, SlideShare. Como ustedes se van a crear o bueno, saben su cuenta, pues simplemente nos registramos o iniciamos sesión si es que ya lo tienen en cuenta, ¿no? Una vez que nos registremos e iniciemos, ya tenemos acá la opción para cargar. Y subimos nuestro archivo. Vamos a subir el del curso que estamos trabajando en este momento. Ajá, a ver. Aquí tenemos un pequeñito, ¿no? Cualquiera, solo para demostrar. ¿Sí? Este PowerPoint, solo le arrastramos. Noten ustedes que es muy sencillo. ¿Qué categoría es? Empleo, diseño, finanzas, ingeniería, investigación, etcétera. ¿Sí? Si queremos que todo el mundo lo vea, si queremos que solamente el que tenga el enlace o si queremos que solo yo lo pueda ver. Este es un documento que, bueno, no lo he podido revisar, entonces no quiero que lo vea todo el mundo hasta mientras, pero deberíamos ponerlo público. ¿Sí? Claro, aquí tenemos la opción público, limitado o privado. Público para que todo el mundo lo pueda revisar. Limitado solamente para los que tengan el enlace y privado solamente el autor puede ver. Entonces lo utilizo como un medio de almacenamiento, ¿no? Y noten ustedes que se va a subir toda la información de las diapositivas que disponemos, ¿no? Lo ponemos publicar. Noten ustedes lo sencillo y ya estaría, ¿no? Esta es la dirección, ¿cierto? Entonces copiamos esta dirección. Me paso a donde tenía el blog. Aquí, ¿sí? Y en la nueva entrada
Le pongo, ¿no es cierto?, material de estudio. Y les digo a mis estudiantes, justo lo que ustedes decían, no quiero subir aquí mi material. No puedo subir las diapositivas, pero puedo subir el enlace. ¿Sí? O puedo enlazar directamente con el vínculo, ¿no? ¿Sí? Le damos un clic y se va a ir a la presentación que acabamos de generar, ¿no es cierto? Que sería esta de aquí. ¿Sí? Y noten ustedes que se enlaza con todos los relacionados con el tema que se puede revisar. Entonces le damos un clic y podemos seguir buscando información relacionada que nos pueda ser útil para nuestro trabajo. Entonces aquí, si es que yo quiero trabajar sobre fútbol, por ejemplo, yo soy profesor de educación física y voy a dar sobre fútbol, entonces voy a poner técnicas de fútbol. ¿Sí? Tengo 270 resultados. Quiero en español nomás. Listo. Y vamos a suponer que esta de aquí es la que a mí me interesa, ¿no? Vamos a suponer que esta información es la que más se ajusta a lo que yo necesito. ¿Qué debería hacer? Puedo descargarme, ¿no es cierto?, para obtenerlo y manipularlo, cambiar el fondo, de pronto ajustarle, personalizarle, siempre manteniendo los derechos de autor, o puedo directamente compartir el enlace. Copio el enlace y lo comparto. Eso ya aprenderemos en el aula virtual cómo vincularlo, pero aquí lo podemos copiar el enlace y enviarlo por cualquier medio. O en su defecto lo descargamos y se va a descargar en un formato que nosotros podemos podemos vincularlo y el tema. No sé si tienen alguna pregunta sobre el slide share. Profe, o sea que en PowerPoint mismo nosotros ya debemos realizar todo lo que es las animaciones y todo eso para que igual pueda aparecer ya en el slide share. Bueno, lo que sucede es que vamos a tener información en SlideShare, en PowerPoint vamos a tener información en video, ahí tendríamos que subirla a YouTube, vamos a tener información en texto, ¿no es cierto? Entonces ya depende de cómo lo tengamos, no es obligatorio que todo lo hagamos en diapositivas, no es obligatorio que todo lo hagamos en video, ya depende del material que tengamos. Hoy hemos visto estos recursos en donde nosotros nos podemos descargar información ya existente, en donde podemos crear una información y subirlo a la nube. Sin embargo, es posible que no todo esto utilicemos en nuestro EVA, pero son recursos que podemos utilizarlos. ¿Cuándo utilizarlos? ¿Cómo utilizarlos? Ya está a nuestro criterio, aunque sí vamos a ver dentro de la metodología PASIE cómo usar estos recursos. Simplemente hasta ahora ya sabemos cómo crear un formulario, cómo crearnos un blog, cómo subir y descargar información en formato de diapositivas, en formato de texto y en formato de video. Es decir, estamos aprendiendo los recursos disponibles. Cuando ya creemos nuestra aula, ahí vamos a decidir qué hacemos con diapositivas, qué hacemos con enlaces, qué hacemos con videos, ¿sí? Más o menos como tenemos nuestra aula virtual, ¿no? ¿Dónde está nuestra aula virtual? Vamos a entrar nuevamente. Si ustedes se fijan en el aula virtual que estamos trabajando, hay algunos recursos que están como PDF, otros recursos están como PowerPoint, otros recursos son enlaces.
Ya depende de lo que queramos difundir y cómo lo queremos difundir. No es obligatorio que todo se utilice con PowerPoint o con los recursos que hemos visto hasta el momento, porque estamos recién revisando todos los recursos disponibles. Profe, disculpe, buenas noches. Dígame. Profe, para registrarme ahí, ¿debo hacer un nuevo mail? ¿En dónde? En el que terminamos ahorita, es Lida Sharep. En el Raizar. Sí. Si es que ya tiene un Gmail, puede utilizar el mismo. El Gmail, ya. Claro. Listo, Gmail. Bueno, aquí en Slasher puede utilizar cualquier correo. Yo le recomiendo Gmail para que eso nos sirve también para todos los de Google y que sea un correo solo para estos recursos. Pero con cualquier correo lo puede registrar sin ningún problema. Ya, porque le puse dejo el mail, pero no me cogió porque dice que estoy utilizando otra cuenta en otro lado. Es posible que esté registrada. Ajá, muy bien. Ya, Bien, entonces para hasta el día domingo, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar aquí un listado de red. ¿Qué es esta tarea? Vamos a hacer un documentito, una tablita que tenga el nombre del recurso, el tipo del recurso y el URL del recurso. Esto lo podemos hacer hasta el domingo, ¿por qué? Porque mañana vamos a ver otros recursos, el miércoles otros recursos, jueves otros recursos. Entonces aquí vamos a hacer un listado de unos 4 o 5 están perfectos. Se me ocurre, el número 1, el recurso va a ser un video, el nombre del recurso es el trinomio cuadrado perfecto, el tipo de recurso es un video y la dirección de recurso la ponemos en una tablita, la dirección que corresponde. De pronto el nombre del recurso es justo lo que pusimos, técnicas de fútbol. El tipo de recurso es diapositivas de SlideShare y la URL del recurso. Hacemos unos 4 o 5 de estos. ¿Qué recursos debemos utilizar? Los recursos que nos vaya a ser útil para nuestra asignatura. Lo grabamos como PDF y lo enviamos por este medio. ¿Sí? Entonces no es más que una tablita con un listado de unos 4 o 5 recursos alineados a nuestra línea de conocimiento, ¿no? Y tenemos el quiz, que son 2 preguntas nada más, que lo debemos realizar hasta el día domingo, y de igual manera va a estar habilitado. Bien, ¿alguna pregunta, compañeros? Todo claro. El video va a estar mañana disponible ya en la mañana. De todas formas, cualquier inquietud, ustedes conocen aquí en el aula virtual, están los foros de soporte, de apoyo académico, que pueden utilizarlo. Esto me llega a mí un correo y les respondo inmediatamente, ¿no? No hay ningún problema, cualquier inquietud que tengan lo podemos hacer por ese medio. Bien, entonces agradecerles su presencia el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana a las 8 de la noche. Magíster, ¿esta clase está grabada? Por supuesto, todas las clases se graban. No la grabo yo, lo graba la institución y le sube al aula virtual. No sé si lo podemos, si está todavía disponible. Aquí hay una pestaña que se llama videos de las clases. Sí. Y están subidos todas las clases, ¿no? Ok, ya, gracias, profesor, hasta mañana. Sí, digan. Yo supongo que mañana, a media mañana ya estaría subido, ¿no? Muy bien. Bueno, que tengan una linda noche. Hasta mañana. Muchas gracias. Un saludo a todos. Por favor, a cuidarse mucho, ¿no? Hasta mañana. Igual, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, compañeros. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hasta mañana. Hasta mañana. Excelente noche, compañeros. Mañana, compañeros. Excelente noche. Compañeros. Bien. Hasta mañana, gracias. Mañana, bendiciones.